Listo. Listo, ya, perfecto. Tienes la meta. Muy bien. Entonces, la idea es fundamentalmente qué les pasa a la precipitación a partir de registros históricos. Ese es como el foco. De alguna manera la precipitación refleja pues el ciclo hidrológico y si estamos observando tendencias, esa es como la meta principal. Eh, Esto es coautoría con Viviana Urrea, que no sé si está por ahí, Andrés, que también me habían dicho que iban a acompañarnos. Esperemos que sí. Muy bien, entonces esto es más o menos lo que vamos a ver, una pequeña introducción, descripción de los datos y presentar los principales resultados y discutir un poquito las conclusiones. Entonces, ¿cuál es la motivación? La motivación es que el tema es de mucha importancia práctica. Un ejemplo de eso es este estudio que hizo la Unidad de Planeación Minero-Energética, en el que estimaron que por cambio climático y disminución de lluvias, el sector eléctrico colombiano debería invertir del orden de 290 millones de dólares al año en el periodo 2013-2015. Eh, la base sobre la que ellos se basan es discutible, pero en general pues, muestra que estamos hablando de un tema que tiene consecuencias inmensas desde el punto de vista económico, en la agricultura, en la energía, en la salud pública, en los desastres, etc. Entonces, que podamos conocer acerca de eso es fundamental desde el punto de vista práctico, aplicado. Lo segundo es desde el punto de vista teórico. O sea, si nosotros conociéramos más y mejor el clima, nosotros deberíamos poder responder adecuadamente la pregunta, bueno, ¿qué va a pasar eh, con el calentamiento global respecto a las lluvias y específicamente en una región como Colombia? Y lo que hay que reconocer es que tenemos mucha dificultad de contestar eso. Yo no puedo construir ninguna teoría sin tener buena observación. Entonces, este pequeño estudio observacional, porque básicamente es mirar los datos, busca como tener una base para eventualmente en algún momento llegar a tener como una respuesta teórica satisfactoria. Y ustedes saben bastante bien que una teoría es buena en la medida en que es capaz de hacer predicciones y predicciones que se verifican, ¿sí? Que se verifican experimentalmente. Entonces, para contribuir al desarrollo de esa teoría necesitamos analizar las observaciones. Algunos de los elementos preliminares que tenemos como para decir qué le puede pasar a la precipitación descomponen como el problema como en dos cosas, en los cambios termodinámicos y los cambios dinámicos. En los cambios termodinámicos hay una parte que tiene que ver como si hay calentamiento, entonces nosotros podemos esperar que el aire tenga mayor capacidad de almacenar humedad por la cuestión de Clausius-Capellin, y eso más o menos indica que podemos subir aproximadamente del orden del 7% en la humedad por cada Kelvin de calentamiento que haya. Y más humedad en la atmósfera eventualmente va a implicar pudiera implicar más precipitación, más evaporación. ¿Cierto? O sea, la capacidad de tener no es necesariamente una indicación de que eso va a ocurrir, pero es una dirección de las cosas. Lo otro es que los cambios entonces en precipitación deben ir asociados probablemente a cambios en la circulación y de los cuales se han hablado como de dos posibilidades, en particular la circulación tropical, los alisios, parece que tienen una tendencia a debilitarse, y la otra posibilidad es que hayan desplazamientos de la circulación. Eso lo vamos a conversar más adelante. Pero entonces, este es como, como los elementos básicos de lo que sería como una teoría que diga cómo podemos predecir qué le va a pasar a la
lluvias con respecto al cambio climático, al calentamiento. Y la idea que más se ha aceptado es esta idea de que los ricos, pues es como una figura, que las zonas más lluviosas se van a volver más lluviosas, los ricos se van a volver más ricos. y, y hablan de que aproximadamente pueden haber incrementos del 3% por cada grado Kelvin en zonas de convergencia y que eventualmente en zonas de divergencia pueden haber disminuciones o que las cosas pueden quedar constantes. Esto pues son parte de las cosas que a nivel general han hecho con estudios, algunos de ellos basados en modelos globales, etc. Para nosotros nos interesa mucho saber qué puede pasar con la zona de convergencia intertropical, que son como los controles principales de nuestro clima, con ENSO, con la deforestación en el Amazonas, si, por ejemplo, ENSO va a ser más frecuente, más intenso, si va a ser más, los eventos van a estar ubicados más hacia el centro del Pacífico, si van a ser en el este del Pacífico. Y eso, más o menos por lo que alcanzamos a medir y vislumbrar a partir de los datos, tiene influencias sobre Colombia diferentes, ¿cierto? Muy bien. Hay muchos trabajos previos. Yo aquí puse una lista de algunos de ellos, hay muchos más. No me voy a detener en eso. La mayoría de las conclusiones van a concordar con lo que estamos diciendo. No hay diferencias muy grandes, aunque algunas sí son un poquito distintas, pero no son como el más en el fondo. En particular, hay un estudio de LINEA, que es de Mayorga y otros en el 2011, que estudiaron 310 estaciones con datos mensuales, el periodo 70-2010, usando esta herramienta de RC Lindex, pues, y que encontraron que el 71% de esas estaciones tiene tendencia creciente, el 22% tiene decreciente y el 7% no tiene tendencia. Nosotros vamos a usar, enseguida describimos los datos diarios en vez de mensuales, etcétera, y vamos a mirar otras variables adicionales a la precipitación, pues al total de precipitación. Muchos estudios se han hecho basados en GCM, en modelos globales. Yo pienso que los modelos globales todavía están lejos de poder tener predicciones adecuadas acerca de la lluvia en zonas tropicales montañosas con geografía compleja como la nuestra. En particular, ilustro eso con las la segunda y la tercera comunicaciones del IDAM sobre cambio climático, donde usaron GCM para hacer predicciones y los resultados de la segunda y la tercera son contradictorios. Y en la segunda predicen una reducción del 20% de la lluvia hacia el final del siglo para casi toda Colombia. Pero en la tercera predicen incrementos, excepto en el Caribe y en el sur del Amazonas. Entonces, en parte, pues el tema del GCM es muy importante y son herramientas importantes, pero yo considero que hay que primero apoyarse en las observaciones. Muy bien. Muy breve mencionar que la escala de tiempo que vamos a trabajar es diaria y que hay a nivel de resoluciones más finas, probablemente cosas que están ocurriendo y muy importantes que no las vamos a analizar. Entonces, simplemente mencionar un estudio, esta es una tesis de aquí de la facultad en la que mostraron con datos que para escalas de tiempo pequeñas hay una de esa teoría del escalamiento de O'Gorman y Schneider, parece ser válida para nosotros. Pero como les digo, yo no me voy a detener en eso. Entonces, nuestra idea fundamental se basa en este artículo de George que argumenta que la intensidad del ciclo hidrológico va a aumentar por el calentamiento debido al aumento de la capacidad del aire de almacenar humedad y que el incremento en la intensidad de las lluvias entonces probablemente requiere que haya un incremento de la evaporación y que en caso de que haya disponibilidad de agua en la superficie y que eso eventualmente puede retroalimentarse y producir que haya temporadas secas más largas. Entonces él define este índice, ¿cierto? Que él usa, y voy a referirme a eso en español, HY-INT, ¿cierto? Como el producto de la intensidad de la lluvia por la duración media de las temporadas secas.
Enseguida vamos a ver la nomenclatura un poquito más detalle, pero básicamente él dice que este índice va a aumentar con el calentamiento porque alguno de los factores o los dos van a crecer. Y él hace un estudio basado en observaciones globales, etcétera, y más o menos confirma pues su expectativa teórica y plantea que esta es una medida de la intensidad del ciclo hidrológico. Por eso nosotros vamos a usar esto mismo y con algunos pequeños cambios y aplicárselo pues, a los datos colombianos. Muy bien. ¿Cuáles son los datos que vamos a usar? Entonces vamos a trabajar con estaciones, las estaciones que manejan IDEAM, datos de 1.706 estaciones con registro diario entre el 81 y el 13. La razón de que tengamos este periodo es tratando de coger que cubriera la mayor cantidad de estaciones. Entonces hay algunas más largas, pero serían muy poquitas. Entonces queremos tener un conjunto, porque la parte como de la consistencia espacial de las señales para nosotros es muy importante. No solamente la longitud de la serie juega un papel, sino también el que tengamos buena cobertura espacial. También vamos a usar chips y la chips es de esta resolución de 0.05 grados geográficos. Las estaciones, algunas tienen faltantes, entonces le hacemos un relleno usando chips con algunas limitaciones y para verificar los criterios que usamos a la ingeniería base que van a hacer de estas 1.700 quedaron reducidas a 909 estaciones. Hacemos algunas sensibilidades, algunas más estrictas, otras laxas, por ejemplo, sin datos faltantes, 355 estaciones. En vez de ser 30 años, 25 años, entonces quedaron 1.345 estaciones. 30 años, pero no le ponen una restricción al relleno, entonces aumentaron, en vez de ser las 909, fueron 1.320. Y cualquier número de años completos, pero se rellenaron todos los faltantes, entonces 1.629. Bueno, esta es un mapita de la ubicación de las estaciones. Todos sabemos esto, que buena parte de la mitad de Colombia tiene muy pocas estaciones, toda la parte del Orinoquía y la Amazonía. Buena parte de las estaciones están concentradas en los Andes, hay algo en el Caribe, no completo, digamos. Por ejemplo, La Guajira no tiene tantas. En el Pacífico, aunque hay, ¿cierto? La densidad no es la misma que la que tenemos en los Andes. ¿Cierto? Los datos de CHIRP, como les dije, son de resolución de 0.05 grados, son diarios, son producidos por este grupo, Climate Hazard Group Precipitation Climatology, y usa observaciones de infrarrojo de satélite combinadas con estaciones en tierra. Para el caso de Colombia, ellos dicen en su informe que usaron 3.380 estaciones. Obviamente, por lo que sabemos, la longitud de los registros no es la misma para todas esas. Hicieron unas validaciones para Colombia, les dieron buenas. Nosotros en particular hemos hecho otras validaciones que hemos publicado en otros escenarios y también encontramos que es una base de datos buena. Importante decir que o sea, el total de Colombia estaría, de la parte continental colombiana estaría cubierta por un poquito más de 37.000 píxeles, de los cuales entonces si hacemos una comparación con dónde quedan las estaciones, más del 95% no tiene estaciones, ¿cierto? Y si pensamos que la correlación espacial de la precipitación decrece con la distancia, de alguna manera uno puede afirmar que más o menos el 90% de los píxeles son independientes de las estaciones. Así, en la construcción de los píxeles se haya usado, pues del chip se haya usado estaciones para calcular la lluvia, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, aunque no lo son, ¿cierto? Podemos decir que las bases de datos son independientes. Y enseguida vamos a ver que vamos a encontrar diferencias entre las dos. Muy bien. Entonces,
muy rápidamente la terminología que vamos a usar. Entonces, yo tengo de cada sitio, sea una estación o sea un píxel del CIRCS, yo voy a tener datos diarios durante el periodo que les indiqué. En cada año yo voy a calcular cada una de estas variables en cada uno de los sitios. P es el total de la precipitación anual, el número de días con lluvia. Entonces, en cada año cuento cuántos días llovió y definimos días con lluvia cuando la precipitación es mayor o igual que 1 milímetro. Eso es arbitrario, pero esa es la definición que estamos usando. Obviamente secos son los que tienen lluvia menor que 1 milímetro. Y obviamente la suma de los dos es 365 o 366 el año bisiesto. Muy bien, la otra variable que vamos a mirar es número de rachas lluviosas. O sea, una racha es cuando en los días consecutivos llueve. O sea, es lluviosa de acuerdo a esa definición. Y entonces contabilizamos cuántas rachas, en inglés runs, hay de días lluviosos o de días secos. No es tan directo, pero es fácil de ver que las dos, el número de rachas secas y el número de rachas húmedas son iguales más o menos uno, dependiendo de la paridad, ¿cierto? Del número total de rachas. Pero eso se puede comprender. Muy bien, intensidad está definida de acuerdo al análisis de estos señores como el total de la precipitación dividido el número de días con lluvia. Entonces es como decir el promedio de la precipitación calculado sobre los días lluviosos, ¿cierto? Solamente sobre los días lluviosos. Muy bien, DSL, toda la terminología viene de inglés, es la duración promedio de las rachas secas, ¿cierto? Spell length. Entonces, yo puedo tener en un año particular, yo puedo calcular cada una de estas variables, puedo calcular en un sitio, para un año puedo calcular cada una de estas variables y me va a conformar una serie de tiempo anual de cada una de estas variables para cada uno de los sitios. Entonces, en un sitio, en un año, puedo tener, por decir algo, 30 rachas secas, unas de 2 días, unas de 20 días, unas de 5, no que sea, saco el promedio de ellas, eso es lo que me va a dar DSL. HYINT, como habíamos dicho, entonces va a ser el promedio del int por DSL, multiplicadas, o sea, el promedio multiplicadas. Estas variables, enseguida explico el tema del escalamiento, pero para comparar un sitio con otro las escalamos, ¿cierto? Las ponemos todas con escala, con media 1, enseguida lo explico. WSL, entonces es la duración promedio de la racha lluviosa, semejante a lo que mostramos del DSL. Estas son nuevas que introducimos nosotros buscando cómo caracterizar los extremos. Entonces, INTX es la máxima lluvia diaria. O sea, en cada año buscamos el día en el que la lluvia es mayor y eso es lo que vamos a llamar INTX. DSLX es de todas las rachas que hay en un año, buscamos la que tiene la duración máxima y a eso le decimos DSLX. La X es por el máximo, ¿cierto? Y el HYINTX es el producto del INTX por el DSLX, ¿cierto? Y el WSLX es la máxima duración de la racha lluviosa. Cada una de estas variables en un sitio y en otro tienen escalas diferentes, ¿cierto? Si yo comparo un píxel en el Chocó, P, el promedio de P multianual, puede ser 5.000, 7.000 milímetros, y lo comparo con uno de la Guajira, puede ser 500 milímetros. Entonces, yo quiero comparar tendencias, en la escala de las cosas no es muy importante. Entonces, toda la serie, en cada punto, toda la serie la divido por la media multianual de la variable correspondiente en ese sitio. Entonces, ya todas me quedan con media 1, ¿cierto? Con media 1. Y a la serie que resulta es la que le voy a calcular tendencias. Esa es como la estrategia. Muy bien. ¿Cómo calculamos las tendencias? Voy muy rápido por esto, ¿cierto? Las tendencias las calculamos haciendo la prueba de Mann-Kendall, que para datos autorrelacionados, ¿cierto? Que dice que si las variables fueran independientes y idénticamente distribuidas, este estadístico S tendría una distribución normal con una
medida cero y varianza calculada de acuerdo a esta formulita, y entonces uno compara lo que está observando contra eso y, ve, y puede hacer la prueba de hipótesis y decir que hay tendencia o no hay tendencia. Y la magnitud de la tendencia la calculamos con la pendiente Sen, ¿cierto? Que es basada en, por ahí un pitito, no sé qué será, bueno, que es basada en como la mediana de todas las posibles pendientes que hayan entre los pares de puntos, ¿cierto? Esa es como la idea. Fundamental que vamos a tener en cuenta la autocorrelación. La autocorrelación influye, ¿cierto? Empezamos a escribir los resultados. Les muestro el tema de la autocorrelación. Por ejemplo, lo vemos acá con esta matrices de confusión. Yo comparando, sin tener en cuenta la autocorrelación y teniendo en cuenta la autocorrelación, cuántas encuentro significativas con tendencia y cuántas falsas tendencias encuentro y cuántas falsas no tendencias encuentro. Entonces ustedes ven, estas son las tendencias verdaderas, o sea, cuando coinciden las dos, estas son las no tendencias verdaderas cuando coinciden las dos. Mientras que estas son las tendencias falsas, considerando verdadero teniendo en cuenta la autocorrelación, y estas son las no tendencias falsas. Entonces ustedes ven que lo falso es, si lo sumo, es como del orden del 30%. O sea que yo me equivoco más o menos el 30% de las veces si no tengo en cuenta la autocorrelación. Entonces, la autocorrelación es importante, ¿cierto? Hay que tenerla en cuenta. Otra cosa que hicimos fue, como algunas de las variables influyen, por ejemplo, las sequías, etcétera. Cuando hacemos el corte del calendario, si es el 1 de enero o si hacemos un corte en otra fecha, por la duración de las temporadas secas, etcétera. En particular en Colombia, en muchas regiones, el verano es más o menos de mediados de diciembre y pasa al calendario, o sea, pasa al año siguiente, enero, y puede irse hasta febrero. Entonces, pensando que eventualmente, cambiando la fecha de los años, el corte de años, hubiera alguna diferencia. No va a mostrar los resultados, pero no encontramos que los resultados fundamentales cambiaron. Entonces, esto simplemente lo menciono. Bueno, uno de los resultados fundamentales es que la mayoría de las estaciones y la mayoría de los píxeles para la totalidad de las variables que estudiamos no tiene tendencias significativas, ¿cierto? De una pasemos a mostrar eso en una tabla, ¿cierto? Estas también ilustran eso, pero es básicamente esta. Aquí tengo las variables, ¿cierto? Aquí tengo, por este lado están las estaciones y por este lado está el cirrus, ¿cierto? Entonces, esta columna me dice qué porcentaje de las estaciones son significativas y esta columna me dice qué porcentaje de los píxeles son significativos. Entonces, ustedes ven que la mayoría son del orden de menos del 20%. Hay unas cuantas que suben por encima del 20%, ¿cierto? Pero poquitico, ¿cierto? Aquí tengo un 25, tengo un 23, un 25, pero la mayoría está por debajo del 20%. O sea, definitivamente todas están por debajo del 25%. O sea, el 75% de todos los píxeles y de todas las estaciones no muestra tendencias significativas. Ese es su primer resultado, ¿cierto? Ese es un primer resultado importante. Bueno, lo segundo es, perdón, hay menos significancia en variables extremas que en los promedios. O sea, nosotros teníamos la esperanza de que estudiando qué pasaba con variables extremas, con la intensidad máxima, con la duración de las rachas máximas, etcétera, de pronto encontráramos más señas de tendencias, de cambio. Al contrario, menos. ¿Cierto? Eso, contrario pues a lo que inicialmente uno creía que iba a encontrar, pero eso es lo que uno observa, ¿cierto? Enseguida volvemos a mirar esos datos, pero esa es una conclusión fuerte de lo que encontramos, pues un resultado muy coherente de lo que encontramos. Entre las significativas, entre las estaciones con tendencia significativa y los píxeles con tendencia significativa, tenemos concordancia entre las dos bases de datos
para tendencia creciente en ambos, para P, para el total de la precipitación, y para el número de rachas. Concordancia también entre las bases de datos, decreciendo, ¿cierto? La tendencia es decreciente en el índice HY-INT, o sea, que es el que se supone que mide la intensidad en HY-INT X, que es el máximo que nosotros proponemos, en la duración promedio de las estaciones secas y en la duración máxima de las estaciones secas. Pero no hay concordancia en la intensidad, en la intensidad máxima, en la duración promedio y la duración máxima de las temporadas lluviosas. ¿Cierto? ¿Cuál es la razón de esa discordancia? Y vamos a ver que inclusive cuando la miramos regionalmente es más fuerte la discordancia. Y esta es una pregunta importante. La diferencia en la cobertura espacial. Ya vimos que la mayoría de la mitad de Colombia no tiene estaciones, mientras que esa mitad sí tiene píxeles, ¿cierto? Entonces, si en esos píxeles ocurre una cosa diferente, las estaciones no lo están registrando y el chip sí la está registrando. Esa es una posibilidad. Pero vamos a ver que en la zona donde hay más estaciones también hay discordancia. O sea, si miramos los Andes, en los Andes también hay discordancia. Bueno, lo otro que va a ser clave es el dipolo, es que vamos a encontrar, para la gran mayoría, no para todas, pero para la gran mayoría, que CHIRPS va a mostrar que lo que ocurre en el occidente y lo que ocurre en el oriente es diferente. O sea, tiene signos, las tendencias diferentes. Pero en los Andes, como les dije, también hay discordancia. En particular, para las estaciones, la intensidad, la duración de las rachas secas, el índice, que es el producto de los dos, HY-INT, la duración máxima de las temporadas secas y el índice máximo decrece, mientras que para CHIRP crece. ¿Cierto? Bueno, pues otra posibilidad de esa discrepancia es que CHIRP, el método como se calculó la lluvia con CHIRP, tenga dificultades para aplicarse a una zona con una topografía compleja, con muchos cambios de nivel en distancias muy cortas. Eventualmente las señales del infrarrojo que leen se les confunden con topografía. O sea, ahí pueden haber muchas otras cosas relacionadas pues, con las observaciones. La otra es que la lluvia de una estación es puntual, mientras que la lluvia de CHIRP es en un área que tiene un tamaño del orden de 30 kilómetros cuadrados. Entonces, eso también puede ser un factor de discrepancia entre los dos. Muy bien. Esto es un análisis que no voy a detener mucho en eso. Yo hice con esos escenarios de filtro de las estaciones para ver si cambiaban los resultados. Y aunque cambian algo, no cambian en lo fundamental. Las conclusiones son semejantes, entonces no me voy a detener en eso. Esos son dos ejemplos rápidos de dos estaciones de cómo es el análisis de tendencias, ¿cierto? Estas son cosas que ustedes conocen bastante bien. Estos son histogramas de la magnitud de las tendencias, donde está con negro las que son significativas. Ustedes ven, ahí está muy claro que la mayoría no son significativas, ¿cierto? Estas son para el índice HY, este es para la intensidad, este es para la duración promedio de las temporadas secas, este es para el total de la precipitación, este es el número de días lluviosos y este es el número de rachas húmedas. Un pequeño diagrama de dispersión donde pongo la pendiente de la tendencia en los casos significativos, en la izquierda las estaciones, a la derecha CHIRPS, y en el eje horizontal está la de la intensidad. Acuérdense que intensidad es el total de la precipitación dividido por el número de días lluviosos. Y en el eje vertical está la tendencia en la duración media de las temporadas secas. Entonces, ustedes ven que si hay como una tendencia a que los datos estén o en el cuadrante 3, o sea, que es menos, o sea, ambos con tendencia negativa, o en el cuadrante 1, que es más, ambos crecientes, ¿cierto? Y, para ambos casos. Noten que la dispersión de los dos es diferente, ¿cierto? Porque las escalas están iguales, acuerden que todo eso está escalado. Bueno,
Es necesario mirar detalles, ¿cierto? Aquí simplemente para mostrarles que, digamos, si yo comparo int 21% para estaciones significativas con int x 10%, la duración promedio de las temporadas secas 17% y la máxima 10%, ¿cierto? Y el producto del HJ-int 21% contra este que es 10%. Y semejante para chips. O sea, los máximos no dieron más señas de tendencia que los promedios. Un resultado que no esperábamos, pero ese es el resultado que hay, ¿cierto? Muy bien, rápidamente, esta es la media, ese es el mapa de la media del índice HJ-int, ¿cierto? Acuérdense el producto de la intensidad por la duración media de las estaciones secas. Entonces, este es el promedio multianual para cada píxel de CHIRPS y graficado en ese mapa con la escala de colores que hay abajo. Entonces, vemos que es mucho más alto en este piedemonte de la cordillera oriental, que inclusive es muy alto en la Guajira, ¿cierto? Pero que digamos en los valores más bajos están en la zona andina, en la parte norte de la zona andina. Muy bien. Esto entonces los resultados, el signo solamente de las estaciones para el HY-int. Entonces ustedes ven es simplemente con azul tendencia negativa, con rojo tendencia positiva. Entonces ustedes ven que geográficamente no hay como una señal clara que uno diga, no, todos los azules están en algún lugar, todos los rojos están en otro. Encontramos algo de, pues uno pudiera hacer algún esfuerzo ahí como para encontrar más cosas, pero uno encuentra pues rojos y azules cerquita en casi todas partes, ¿cierto? Mientras que si miramos en CHIRPS, sí hay un dipolo muy marcado, ¿cierto? Aquí tengo o sea, los colores se mantienen, ¿cierto? La escala, los azules son decrecientes y los rojos son crecientes, ¿cierto? Entonces, crecientes el Pacífico y los Andes en su mayoría, y decrecientes el Caribe, la Orinoquía y la Amazonía, ¿cierto? Entonces, el índice que mide como la intensidad del ciclo hidrológico. Entonces, según este resultado y la base de datos CHIRPS, en el pasado, o sea, las observaciones que tenemos, el índice indica que está creciendo, o sea, que el ciclo hidrológico se está intensificando en el Pacífico y en los Andes, mientras que está decreciendo en el resto, o sea, en el Caribe, la Orinoquía y la Amazonía. Muy bien, pequeño análisis por regiones que muestra pues el dipolo. Este es el dipolo al que yo me refiero, ¿cierto? Que yo tengo en el occidente una señal y en el oriente la contraria, ¿cierto? Ese es el dipolo al que yo me refiero. Entonces, aquí lo vemos, digamos, en el Amazonas. Si uno mira el Amazonas, el Caribe, el Orinoco, en el CHIRPS tienen tendencias decrecientes. O sea, cero son crecientes. O sea, este porcentaje es qué porcentaje de los píxeles, en el caso del CHIRPS, tiene tendencia creciente entre las que son significativas, ¿cierto? Entonces, 0 en el Amazonas, 4 en el Caribe, 0 en el Orinoco. Mientras que en los Andes el 79% es creciente y el 100% en el Pacífico es creciente. De las significativas, ¿cierto? Esto es de las significativas. Y las significativas ya hemos dicho que tienen valores muy bajos, ¿cierto? Valores muy bajos. En algunas regiones los valores son un poquito más altos que cuando miramos toda Colombia, ¿cierto? Por ejemplo, para el Caribe el 38%. Bueno, ese es HJ. Esa es la intensidad solamente. Entonces, esta es la media, ¿cierto? La media, o esto más o menos no lo esperábamos, que la intensidad en la zona del Pacífico es mucho más alta, pero miren todo el piedemonte oriental, ¿cierto? Tiene valores altos, mientras que la Amazonía misma no son tan altos, aunque son altos, ¿cierto? No son tan altos. Los signos para las estaciones muy mezclados, ¿cierto? Muy mezclados nuevamente. Uno pudiera como hacer algún esfuerzo aquí, digamos, la mayoría en el Pacífico, no todas, pero la mayoría son rojas, pero en los Andes hay mucha mezcla de rojas y azules.
Mientras que con el CHIRPS sí hay el dipolo muy claramente marcado, ¿cierto? Lo que es Pacífico y Andes, un signo creciente, o sea, la intensidad creciendo, mientras que Caribe, Orinoco y Amazonas decreciendo, ¿cierto? Decreciendo. Y aquí por regiones, nuevamente no quiero detenerme mucho porque mi meta es tratar de gastar una hora y ya llevamos como 40. Bueno, esta es la duración promedio de las temporadas secas. Entonces, valores muy bajos, ustedes ven, esta es la media multianual, ¿cierto? Calculando la media entre todos los años para cada sitio. Bajos del orden de 1 o 2 días para, digamos, el Pacífico y inclusive en algunas de las regiones de los Andes son valores del orden de 2 o 3 días, 2 días y medio. Lo mismo para el Amazonas. Mientras que si nos vamos pues para la Guajira, estamos hablando con valores de casi el año, ¿cierto? 300 días. Bueno, las tendencias aquí sí se ve un poco más de que predominen los azules en las estaciones, predominan los azules. Hay algunos rojos, pero sí hay más azules. Y en el caso del CHIRPS, entonces otra vez el dipolo, menos significativo. O sea, aquí yo no estoy graficando con colores, sino los que son significativos. Los que son no significativos no los grafico, no le pongo color, ¿cierto? Ni le pongo pues en la escala. Entonces, creciente en el Pacífico, sobre todo al sur, y la parte sur de los Andes. En buena parte de los Andes no hay señal, ¿cierto? Lo mismo que en la Orinoquía, pero donde hay señal predominan los azules, ¿cierto? Y si la vemos en tabla, pues con tantos esos píxeles y demás, ¿cierto? Vemos que el Amazonas 94% es decreciente, ¿cierto? En el Caribe 99% de los significativos es decreciente, aunque los significativos son muy bajitos, 7, ¿cierto? Y los significativos en el Caribe son 12, y en el Orinoco los significativos son 2%, y de ellos los que hay son todos decrecientes, o sea, el 100% es decreciente. Obviamente este 2% son muchos píxeles, porque el Orinoco tiene 6.729 píxeles, entonces el 2% de eso, todos son decrecientes. Muy bien, este es el total de la precipitación anual, ¿cierto? El total de la precipitación anual. Este es como decir un mapa de la precipitación promedio multianual en Colombia, cosa que yo creo que todos más o menos nos imaginamos que sea de ese tamaño, ¿cierto? Este es el mapa de eso. Aquí se ve, pues, obviamente el peso tan grande de nuestro Pacífico, ¿cierto? Una pequeña estadística adicional que hice es como un histograma espacial, ¿cierto? De la precipitación en Colombia. Entonces, tenemos valores entre 0 y casi 8.000 milímetros al año. Y miren que digamos así, la moda es un valor muy alto, pues es por los lados de 3.000 o más. Y este es el número de días lluviosos. Y el número de días lluviosos también es extraordinario en Colombia, ¿cierto? Uno ve que el máximo es por los lados de la mitad del año llueve, ¿cierto? Obviamente hay unos en los que llueve menos, pues hay algunos sitios en los que llueve menos, etcétera, pero en general confirma lo que todos sabemos, que Colombia es muy lluvioso. Bueno, tendencias en las estaciones, entonces la gran mayoría son crecientes, son rojas. Hay algunos decrecientes, pero la gran mayoría de las significativas en las estaciones son crecientes. Igual con el CHIRPS, ¿cierto? Hay algunos azules, ¿cierto? Hay algunos azules, pero el resto, la mayoría son rojos, y por regiones es claro que todo esto, o sea, los valores son bajos, dicen que los valores son bajos de significancia, ¿cierto? Excepto para el Pacífico, que es 20%, para Chile, y para estaciones 24%. En las estaciones, 100% de las que hay
son crecientes y en el Chile 77% del Pacífico. Pero miren los Andes también, 84 y 73. O sea, de las significativas, la mayoría son crecientes, tanto para estaciones como para chips. Muy bien, muy rápidamente, porque eso empieza a ser repetitivo, ya básicamente lo central está discutido ahí. Este es el número de días lluviosos, ¿cierto? El número de días lluviosos. Y aquí pues llama la atención es que yo puedo tener en el Chocó en promedio multianual del orden de un poquitico menos de 200 días lluviosos al año, ¿cierto? Igual en estas regiones ya son brasileras, de la Amazonía y parte de Colombia. Mientras que en los Andes, ¿cierto? Estos valores son del orden de 50 días, 60 días. Promedio multianual de días lluviosos. Esta es la tendencia, entonces, otra vez el dipolo, Pacífico y Andes decreciendo, mientras que muy poco significativo, pero lo que hay significativo es rojo en Amazonía, Orinoquía y Caribe. ¿Sí? Y aquí están pues los datos en tablita. Este es el máximo, el producto de la intensidad máxima por la duración máxima de la estación seca. Entonces este es el promedio. No puse los otros mapas acá, pero en general vamos a tener Andes de lo significativo creciendo, Pacífico de lo significativo 100% creciendo, 71% creciendo, valores de significancia bajos, pero esa señal clara en el occidente, mientras que en el oriente, el Amazonas, 83% decreciendo, ¿cierto? En el Caribe, 74% decreciendo, en el Orinoco, 97% decreciendo, ¿cierto? Bien, esta es la intensidad máxima. La intensidad máxima son valores interesantes, ¿cierto? Aquí hay valores del orden de promedio multianual del máximo día lluvioso, es el orden de 150 o algo así milímetros promedio. Estos son la tablita con cómo están cambiando las cosas. Entonces, por ejemplo, en el Pacífico, de los significativos, apenas es el 17%, el 100% de los pixeles es creciente. En los Andes, el 53%. Para las estaciones, es el 62%. El porcentaje de significativos también es el doble para los Andes en CIRS que en estaciones. Este es el 11%, este es el 20%. Muy bien, esta es la duración promedio de las temporadas lluviosas. Las tendencias en CIRS, decrecientes en el occidente, o sea, en Pacífico y Andes. Algunas cositas pequeñas, ¿cierto? No sé si alcanzan a ver, pues que hay algunos rojos ahí, ¿cierto? También en la Orinoquía hay algunos rojos. No se ven mucho porque también depende de la escala. Ahí también debe haber, pero no muchos. Algunos punticos rojos. Muy bien. Esta es la tablita. Esta es la máxima temporada, la duración de la máxima temporada lluviosa, el promedio multianual. Entonces, claramente, vuelve y aparece muy notorio el Pacífico, ¿cierto? Con valores muy altos, del orden de 30 días seguidos lloviendo, 30 días seguidos lloviendo. Y las tendencias decrecientes para el occidente. Ahorita, que no me voy a detener. Este es el promedio de la duración máxima de la temporada seca, promedio multianual, ¿cierto? Entonces, también era de esperarse que en el Pacífico tenemos valores muy bajos, ¿cierto? O sea, allá
da dificultad tener 5 o 6 días seguidos sin lluvia. Pero incluso en los Andes, los valores son relativamente bajos, ¿cierto? Muy bien. Las tendencias, igual Amazonas decrece, ¿cierto? Caribe, aquí sí que Caribe acompaña, en este coso acompaña a los Andes, se acompaña al Pacífico en que son crecientes. Mientras que Caribe, perdón, Amazonas y Orinoco decrecientes en lo fundamental. Aunque el nivel de significancia es muy bajo, muy bajo. Esta es el número de rachas promedio. Entonces, aquí llama la atención que el número de rachas es muy alto. Rachas es, una racha es un conjunto de días seguidos con lluvia o sin lluvia. Esa es una racha. Entonces, estamos hablando del orden de, ¿cierto? Para los máximos, lo que se ven aquí en todo ese extremo, o aquí en la Amazonía, del orden de 150, 160 días, perdón, 150 rachas. O sea que las rachas tienen en promedio duración 2 días o un día y la otra es 3, ¿cierto? Y las tendencias crecientes, el número de rachas crecientes en el occidente y también en el Amazonas y también en los Andes y también en el Caribe. Estas son las tablas que se pueden mirar. Muy bien. Entonces, para tratar pues, de cumplir con una meta de presentar esto en una hora, y si hay preguntas nos podemos detener y ir a buscar detalles de las cosas, como un pequeño resumen de conclusiones. Para mí es lo más novedoso, digamos, es ese dipolo que no sabíamos que existía entre el occidente y el oriente, que quisiéramos saber si es verdad o no, porque lo vemos solamente en los datos de CHIRPS y puede que sea un artefacto del método de observación y nos gustaría poderlo confirmar, ¿cierto? Poderlo confirmar. También nos gustaría poderlo interpretar, o sea, si existe, ¿por qué? ¿Cierto? Entonces, parte de lo que voy a decir es especulación y yo creo que como así pensando en voz alta las cosas, ¿cierto? El Oriente está más asociado, o sea, lo que sucede en la Orinoquía y la Amazonía está más asociado a lo que ocurre en el Atlántico y a lo que ocurre en el Amazonas. Y hay algunos estudios, aquí cito algunos de ellos, que hablan de que por cambios en la vegetación, deforestación, por cambios de cambio climático, inclusive pues este señor predice que África tropical va a incrementar sus lluvias y que la Amazonas va a disminuir. Entonces, eventualmente pudiera ser algo de ese estilo, ¿cierto? Pero digo yo, estoy pensando en voz alta. Mientras que el occidente está más asociado a lo que ocurre en el Pacífico. Entonces, lo que ocurre en el Pacífico depende fundamentalmente de ENSO. ¿Qué va a pasar con ENSO, con el cambio climático? ¿Y qué hemos observado de las tendencias de ENSO? Entonces, sí hay una tendencia en el ENSO a que los eventos del Niño sean más centrales que en el este del Pacífico. A Colombia, y esos son estudios que se han hecho, basados también en el pasado, en la historia, el efecto de los niños centrales es menor que el efecto, o sea, en sequía, en disminuir las precipitaciones, que el efecto del niño más fuerte en el este. Esto, por ejemplo, yo lo muestro con este pequeño calculito que hice. Si yo busco los datos de estas series de niño 4, niño 3 y niño 1, 2, que se consiguen datos desde 1870 hasta 2018 y les hago un análisis de tendencia, ¿cierto? Todas están creciendo, calentamiento, todas están creciendo, pero miren la tendencia de niño 1, 2 es 0.17 grados por siglo, pero la de niño 4 es 0.31. O sea, el centro del Pacífico se está calentando más rápido que el este. Ambos se están calentando, pero está calentando más rápido el centro. Y los niños hay una tendencia a que sean más frecuentes ubicados, lo que llaman algunos niños modoki, a que sean ubicados en el centro del Pacífico.
Entonces, uno tiende como a especular si eventualmente el Pacífico entonces está más asociado hacia eso. No hay acuerdo en la comunidad y en la literatura sobre cuál es el efecto de cambio climático sobre ENSO. Hay algunos que dicen que va a ser más frecuente, más intenso, otros que dicen lo contrario. ¿Cierto? Nosotros, en unos pequeños estudios que hemos hecho en otra parte, usando otros métodos, hemos encontrado que hay una tendencia a que los niños centrales aumenten de frecuencia, basado en observaciones. ¿Cierto? Muy bien. Para mí una pregunta que sigue abierta y que me parece muy importante es, bueno, ¿por qué hay esa diferencia, sobre todo en los Andes, entre la base de datos CHIRPS y las estaciones? Esa creo yo que merece una explicación mejor que los intentos de explicación que hemos dado ahí. No, no, otra cosa que es clara es que los máximos no, pues de los análisis que hicimos es que los máximos no están mostrando, por lo menos a nivel diario, ¿cierto? Mayores tendencias que los valores promedio. Lo otro es que confirma lo que el estudio de Georgie, es que el índice de HGI para CHIRPS y el occidente de Colombia sí parece incrementar, pero no para las estaciones. ¿Cierto? Muy bien, ese es lo que tenía programado. Creo que son de 55 minutos. Con el mayor gusto, preguntas. Bien pueda. Adelante, Francine. No, lo quería agradecer, muchas gracias, qué buena presentación. Abro para preguntas. Bueno, yo me lanzo entonces. Una de las cosas que usted dijo al principio es que o sea, que los modelos globales no están haciendo una buena representación de las lluvias en Colombia. Y yo quería saber, bueno, primero, si habían análisis al respecto, que de pronto yo no conozca sobre eso, y tratar de ver si estos análisis que usted está haciendo se puedan hacer a los modelos, a ver si, bueno, a ver si hay concordancia, ¿no? Entre los modelos. De pronto estoy pensando más en modelos regionales que ojalá puedan hacer un mejor trabajo. Claro. Sí, a ver, la crítica a los modelos globales no es como con el ánimo de destruir, sino que es No, como lo que es, ¿cierto? sí, Es sí. lo que es, sí. Porque, sin embargo, son herramientas muy valiosas, muy importantes y que para muchas cosas, por ejemplo, para temperatura, son excelentes, ¿cierto? Pero yo creo que entre las variables, la precipitación es la más difícil, ¿cierto? Es la más difícil. Y yo diría para que los modelos globales predigan y que además en el trópico probablemente esa dificultad se incrementa. Nosotros hicimos un articulito que salió publicado en la revista de la Academia Colombiana de Ciencias con un estudiante de pregrado que es Bonilla. Esto hace ya como unos 4 años, no recuerdo exactamente la fecha, donde cogimos los datos de el resultado de los modelos de estos experimentos para cambio climático. Ya me olvidó cuál de todos, creo que es el tercero. Resultados en el periodo histórico de los modelos globales, los datos de precipitación que arrojan esos modelos contra las estaciones, ¿cierto? Y la conclusión general es que hacen un trabajo pobre en el periodo histórico, Sí. en el periodo histórico. Entonces, si yo enseguida cojo donde cosas que no hemos observado, sino que ese pronóstico de qué va a pasar con un escenario de incremento de gases de efecto invernadero, etcétera, hacia el final del siglo, y con eso voy a basar una política monetaria o una política energética o una política agrícola, yo desconfío mucho de eso, ¿cierto? Desconfío mucho de eso. Sobre todo que yo lo mínimo que yo esperaría es que eso concuerde
con la historia, ¿cierto? Si la historia me dice que la tendencia es crecer y enseguida a mí me dice que el modelo global, eso va a decrecer, no quiere decir que no sea, porque es que estamos hablando del futuro y del futuro no tenemos bolita de cristal para decir cómo va a ser, ¿cierto? Pero sí necesitaría como una cosa más fuerte para decir que esa tendencia va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar, cierto? Puede que sí, pero ¿por qué? Entonces yo, por eso insisto en que, bueno, es algo en que tenemos que aprender mucho más. Este es un tema, a mi juicio, muy importante, donde es difícil, donde lo que necesitamos, a mi juicio, es por lo menos tener muy claras las observaciones y en modelos tener, ojalá, modelos mejores. Yo creo que los modelos actuales, o sea, esta última debe ser mejor que los anteriores. Todos las evaluaciones así lo indican. No, pudiéramos repetir el ejercicio que hicimos con Bonilla a ver si está mejorando o no. O sea, si el periodo histórico lo están reproduciendo mejor. Pero yo en general, y eso los que me conocen más, de pronto me han oído decir esto muchas veces, yo en general de los modelos globales, para precipitación, para Colombia, dudo, ¿cierto? Sí, sí, claro, y sobre todo si usted está mostrando que las estaciones y chips tampoco es que estén dando lo mismo, ¿no? Entonces, si las estaciones y los satélites no tenemos una historia clara, pues los modelos sí que menos. Entonces, bueno. Hablando que él duda que Er- los modelos globales tengan buena representación de precipitación para Colombia. Paola, ¿estás haciendo una pregunta? No. Hernán. Hola, ¿me escuchan? Hola, Hernán. Sí. Sí. Oscar, fantástica presentación, la disfruté mucho. Y adhiero a tu comentario y al de Francina en dudar de los modelos de circulación general, pues por toda esa, pues por toda la física que hay allá, que es como una olla con mucho calor, ¿no es cierto? Así lo voy a poner. Un montón de energía y un montón de humedad del suelo y un montón de corrientes de aires húmedas y en fin. Em, una reflexioncita aquí es que en un trabajo estamos haciendo similar con Noah Cira para evaluar el modelo GPROF, que es un modelo de precipitación cada 30 minutos que usa la red realmente la red de radares y información de multisatélite. Aquí tenemos el mismo problema, pues cuando llegamos al Colorado Front Range, los modelos se desparraman. En las llanuras, pues listo, vayas a Oklahoma, to- las predicciones son mucho mejores, pero cuando llegas a la montaña tenés un problema. Y veo que hay algo parecido ahí entre CHIRPS y las observaciones. Yo confío plenamente en las observaciones y tengo muchas dudas de CHIRPS. Porque es que es un modelo que no involucra la elevación, por ejemplo. ¿A dónde está la topografía ahí? El simple hecho de que haya tanta dinámica agregada en unos píxeles grandes, ahí estás ignorando la variabilidad de precipitación. Y, y yo pienso que va a pasar mucho tiempo antes que ellos puedan incorporar las dinámicas locales dentro del modelo de circulación para poder reflejar bien lo que está pasando allá. De manera pues que lo único que yo veo es seguir confiando en las tendencias que estamos viendo y seguir colectando muchos más datos. Yo no veo que en el futuro vaya a haber un modelo así tan fuerte para resolver las dinámicas locales. Posiblemente un poquito de machine learning, un poquito de aprender cómo ha venido pasando y más o menos cómo va a pasar en el futuro, pueda ayudar a los modelos a agarrar esas variables que son más importantes y que eh, manejan las tendencias. Pero es buenísima la presentación y es el tema hay que seguirlo, pues básicamente para mostrar que los modelos de circulación general en el trópico tienen todavía mucho que mejorar y, y que las observaciones hay que seguirlas haciendo. Sí, gracias Oscar.
Gracias, Hernán. Se me Daniel, olvidaba, Francina, decirles que esto está publicado y les estoy mostrando dónde. ¿Cierto? En esta revista que se llama Climate, en este año 2021 pueden encontrar, aquí está la dirección, como el paper con detalles y con la ahí literatura pues esto lo bien podemos extendida. subir Sí. a la página, ¿será? Bueno, al menos Claro. la lista de referencias, sí. Daniel Pavón. Daniel. Creo que hay problemas con la voz. Yo no escucho a Daniel. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ya, Ah, sí. bueno. No, solamente para, pues muy buena presentación, Oscar, está muy bueno. Digamos, en un trabajo que estábamos nosotros mirando Chirps como una opción para inclusive poder complementar series, digamos, fracasó porque realmente Chirps, para todo lo que es la parte andina, en Colombia, por lo menos lo que miramos, no representa muy bien. Y son unas diferencias inmensas y no podemos encontrar eso. Entonces, por eso yo creo que es muy bueno pues conocer que desde su parte, digamos, también nos llama la atención, nos alerta sobre el uso de Chirps. Yo creo que es eso. En cuanto a la parte de los modelos, para los últimos modelos hay una publicación que salió el año pasado, o este año, no me acuerdo, en la Universidad de Antioquia, que es Paola Arias y compañía, hicieron sobre la comparación de los modelos de CEMIP 5 y CEMIP 6 en su representación para nuestra región. Y llegan a conclusiones de que pues tienen bastantes dificultades, digamos, ahí es muy difícil. Entonces, en relación con ello, lo que uno deberíamos fortalecer de todas maneras tal vez digamos, la red de observaciones y mediciones, digamos, más detallada, por lo menos pluviómetros, tener más detallados para el país y avanzar en ese sistema de observaciones. Y lo otro es que en el modelamiento, claro, digamos, la realidad del clima de una región, una cuenca determinada en nuestro medio, bueno, en cualquier medio montañoso, depende de la forma de interacción entre la circulación y la orografía, cómo se da, además de la cantidad de humedad y todo ello, pues es la forma. Y eso pues no está bien representado por lo grueso de los modelos, de la resolución espacial de los modelos. Entonces, en lo que mencionaba Francina de Andes, en Andes uno de los esfuerzos que se plantea allí es disponer de modelamiento en muy alta resolución, que sea más, que represente mejor los sistemas de circulación y en eso, con eso no solo la precipitación, sino las demás variables meteorológicas y climatológicas. Pero lo que se requiere es hacer esfuerzos aún para avanzar en ello. Digamos, pero debemos mantener las observaciones. Digamos, no, estoy con Oscar en el sentido de que sí, digamos, si los modelos nos representan mal haríamos proponer algo con escenarios, que es lo que estamos haciendo, de alguna manera, de diferentes formas, proponer con los escenarios tendencias de cómo sería a finales del siglo XXI para proponer medidas de adaptación. Claro, digamos, eso son unas orientaciones generales, pero se deberían como aterrizar mejor y sustentar mejor con modelos mejor adaptados. Pues no quiere decir que eso es la única vía, pero yo creo que tenemos que avanzar en ello. Y felicitaciones por ese trabajo, Oscar. Muchas gracias por lo que nos compartió. Gracias, José Daniel. Yo creo que el desafío, pues una conclusión fuerte es que el desafío es mucho más grande, que la tarea que nos pusieron es más difícil, ¿cierto? Y que en todos los frentes, obviamente las observaciones fundamentales, pero también tratar de desarrollar teorías de por qué las cosas van a cambiar de una manera o de otra. Y de modelos también es importante, ¿cierto? Modelos, digamos, el tema de desagregar, cómo desagregar modelos globales a escala local. No solamente existen modelos dinámicos de escalas menores, sino que también existen metodologías estadísticas. Eventualmente
tenemos que explorar todo eso, porque simplemente el problema es de magnitud inmensa y las consecuencias son gravísimas y estamos desarmados, o sea, estamos más o menos así. Entonces, yo diría que si uno tuviera, o sea, yo afortunadamente no estoy en esa posición, si a mí me pusieran a hacer recomendaciones sectoriales para el sector eléctrico, para la agricultura, para algo, yo trataría de decir cosas que fueran que cubrieran todos los escenarios posibles, que no se casaran con un solo escenario, porque no creo que nosotros tenemos capacidad todavía de decir. O sea, yo no sabría decir si va a llover, por ejemplo, para el total de lluvia, si va a llover más o menos en una región particular. Parece, y eso concuerda con los estudios anteriores, concuerda con estos análisis que acabamos de hacer, que la precipitación total tiende a crecer en muchas partes, mas no en todas. O sea, las tendencias significativas son relativamente escasas, son del orden del 25 al 30%. Entonces, yo salir a decir que va a llover más en todas partes, no estoy seguro de decir ese tipo de cosas, ¿cierto? Y menos salir a decir que va a llover menos, ¿cierto? Porque los datos están mostrando que sí hay tendencia de los pocos sitios donde hay, es a que haya más, a que llueva más, ¿cierto? Pero también daría alguna recomendación práctica de que estemos alertas a que de pronto eso es lo que puede pasar, porque no creo que tengamos capacidad de descartar esas posibilidades. Entonces, desde el punto de vista de práctico, una persona que le toque hacer recomendaciones de política, yo creo que la tiene muy difícil. Muy difícil. Y entonces a nosotros que trabajamos pues en la parte académica y en conocer y entender estas cosas, también la tenemos muy difícil. ¿Cierto? Los problemas que tenemos que resolver son muy difíciles. Hernán. Sí, voy a añadir una cosita más y es que ahora voy a jugar de parte de los modelos. Entonces, si tenemos un modelo como el CHIRPS y ha tratado de hacer algo, la pregunta complementaria también funcionaría, es ¿dónde CHIRPS funciona bien? ¿Y dónde lo podemos usar? ¿Y cómo podemos aprender de dónde funciona? De manera que no lo metamos todo a la basura, dejemos una partecita, analicémosla de lo que funciona bien y miremos qué es lo que no está agarrando el CHIRPS, para no volver a reinventar la rueda. Esa pregunta sería muy buena porque veo que hay coincidencias entre las observaciones y CHIRPS en unas regiones de Colombia y eso podría servirnos para hacer predicciones sin necesidad de rehacer otro modelo. Pero también analizar en esos lugares donde hay biases, muchas diferencias, qué los está controlando las diferencias, por qué están pasando, para aprender un poquito más. Entonces, usar este tipo de experimentos de Oscar también para ayudar a la predicción, pero también para aprender de lo que nos está faltando de ahí en adelante. Eso es como lo que quería yo complementar. Oscar. Sí. Ok. Bueno, pero hay una cosa porque el CHIRPS es satélite con observaciones de rain gauge, ¿no? O sea, Sí. o sea, por un lado, mejor dicho, son como observaciones, más o menos. Exacto. Sí, Daniel está diciendo que CHIRPS no es un modelo. Sí, más o menos, ¿no? Porque está como O sea, se basa en satélite tiene satélites. problemas. Sí, porque el satélite tiene su propia forma de estimar. Creo que, ok, Daniel. Tal vez dejé es que no Ya, veo, dejé tal ya, vez ya. la mano A la mano arriba, ok. sí, es que no encuentro dónde está, dónde está la mano. Bájala. Sí, no. Bueno, Ya encontré. algo que está sucediendo en este momento, como análogo a lo que dijeron Hernán y Daniel,
se está corriendo un periodo climatológico para toda Sudamérica a 4 kilómetros con el modelo WRF. Entonces, bueno, ahí ya como la parte orográfica estaría mucho mejor representada si tenemos un modelo de 4 kilómetros de resolución espacial. Y algo pues que se me ocurre, por ejemplo, es tratar de mirar estos índices en ese modelo. Y como dice Hernán, si se alivian algunos problemas, ya sabemos que era cuestión de resolución, ¿no? Y si hay otras cosas que no se alivian, entonces es otro problema sí, que no se está teniendo en cuenta, pero les digo eso, que en este momento se está corriendo este modelo y sería súper chévere si hay gente interesada en mirar esos datos, al menos para el periodo histórico, ¿no? Y se podrían comparar con estas observaciones. Claro, ese tipo de cosas me parece excelente, va en la dirección de tratar de resolver esas preguntas tan duras, ¿cierto? Tan difíciles. Sí, sí, porque pronto pues la resolución no es toda, ¿no? Va a haber otras cosas que... Pero de entrada, pues la mayoría de los modelos tienen unas resoluciones muy gruesas y la topografía que ellos tienen ya de por sí es una simplificación muy fuerte, ¿cierto? Sí, sí. Sí, y ya 4 kilómetros, pues no hay que utilizar parametrización de la convección. Entonces eso ya es súper bueno, porque ya el modelo mismo está haciendo la convección. Sí, entonces si están interesados en analizar esos datos, ahorita les pongo el link. Astrid pregunta si la resolución a 4 kilómetros está en el contexto de Andex. Más o menos. O sea, esto como que empezó con Andex y Germán Pavón hablando con gente de NCAR, pero como que cogió vuelo en NCAR y están haciendo toda Sudamérica, o sea, que incluye la Amazonía, incluye la Cuenca del Plata, entonces es todo el continente suramericano. Pero y lo mismo, estas simulaciones pues están a disposición del que quiera y entre más gente le eche mano, mejor. Joana. Dame un segundo, trato de activar la cámara. Bueno, a mí se me viene a la cabeza también, como en esa misma dirección de tratar de evaluar modelos y esto, recordé el trabajo que hizo Germán Poveda con Sara. Ellos lo que hicieron fue evaluar TRIM, ¿cierto? Evaluar un TRIM en todo Colombia. Entonces, no sé si hay un trabajo ya previo de la evaluación, contrastaciones de CHIRPS, pero creo que vale mucho la pena pues también como tratar de hacer esa validación de CHIRPS. Sí. Sí, Johanna, nosotros eso lo presentamos, la evaluación de CHIRPS contra estaciones, lo presentamos en uno de estos seminarios latinoamericanos de hidráulica e hidrología. Y estamos tardíos de escribirlo en forma de paper en una revista pues, que tenga más divulgación. La evaluación en general no es tan mala, es aceptable, digamos así. La metodología que usaron Poveda, Sara, creo que está Viviana también en ese artículo evaluando contrastaciones, la base de datos de TRIMS sigue más o menos la misma metodología que nosotros usamos. Pero estamos tardíos de hacer eso. Y en eso estamos trabajando, pero necesitamos más manos de las que tenemos. Muy bien, Oscar. Gracias. Pero en general le va mejor a TRIM que a CHIRPS. ¿O ni idea?
O sea, no soy tan concluyente, pero de pronto sí. O sea, yo tendría tendencia a decir que sí, pero no tengo pues certeza. Ok. Bueno. Siempre es el más corto para evaluar tendencias. El registro de TRIM es el más corto. Pero y la resolución espacial también es un poco más gruesa, ¿cierto? Ah, es más gruesa. Ok. Mm. Ya. Bueno, ¿más preguntas? Ok. Última llamada. Bueno, quiero agradecer al profesor Oscar Mesa por esa súper buena presentación y la discusión. ¿Cuánta gente está acá? 22. Bueno, un resultado que me mandó Iván sobre la encuesta pasada, sobre cuándo les queda mejor. Somos poquitos, somos 22, pero bueno, la voy a hacer y a ver qué sucede. Mejor dicho, tengo una respuesta, vamos a ver si tengo dos respuestas. ¿Ven la encuesta? Sí. Sí, entonces, ¿qué día, hora prefieren la reunión? Y pueden decir más, o sea, pueden hacer varias opciones. O sea, que si les queda igual el jueves que el viernes, marquen las dos. Francina, entonces ahí tienes los resultados desde que empezaron la encuesta acumulados. Sí, ¿ustedes qué están viendo? Está subiendo de 17 18 de 18. Ok, sí. 13. Ok. Sí, entonces somos ¿cuántas personas? Ok, somos 22 personas. Faltan 4 por responder. Yo no, la encuesta es en tiempo real, yo no he contestado. ¿A dónde contesto? Yo no sé cómo se vea para usted. Sí, No sé. apareció en pantalla y allí pues se contesta, pero se le da clic en la pantalla inmediatamente y ahí contesté, pero no sé. A ti no te aparece. Ah, ¿será por lo que eres co-host? Espérate. Sí, yo creo que es porque es co-host, Oscar. Ya No, sé. no puedes votar, Oscar. Espera, porque Tu O voto sea, no cuenta. ahí apareció ya lo algo vi, que era sí. porque era co-host. Sí. Sí. Es que yo el viernes a esa hora tengo clase. Si no, Ok. el viernes me gusta. Sí, y yo tengo reunión de estudiantes todos los viernes a esa hora. Ok, entonces a la gente parece que le queda mejor. Bueno, 2 personas. Ah, bueno, yo debo ser una. Y falta una persona. Va una. Va 2. Se cerró esta vaina. Ok. ¿Ven los resultados? Sí. Ok. Sí lo queda mejor el jueves a las 3. Listo. Bueno, o sea que la muestra de esta reunión dice que el jueves a las 3 y más o menos lo que para cuando Iván hizo esta encuesta fue más o menos 50-50, pero acá de verdad la mayoría es para el jueves. Ok, entonces hagámosle el jueves, el segundo jueves de cada mes a las 3 p.m. hora Colombia. ¿Sí? Es que vamos los jueves a las 3. Bien, listo. Jueves a las 3, sí, porque acá sí la verdad que fue mucha más gente que prefiere jueves a las 3. ¿Listo? Bueno, ok, entonces quedó así. Creo que eso era todo. El próximo, ya ni sé qué día va a caer, pero el segundo jueves de diciembre a las 3 p.m. va a presentar Humberto Vergara y Luis Ladino. Y esto va a ser radares y microfísica. Entonces, por favor,
únanse a nuestra discusión y espero verlos en un mes. ¿Algo más? Muy bien. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en un mes. Abrazo, que estén bien, chao. Adiós. Hasta luego. Luego, gracias. Hasta luego. Chao.